Quiero comenzar en esta noche enviando un saludo especial a nuestra hermana Gilda de Perú, de Lima, que está embarazada. Ella tiene una niña preciosa que se llama Angelita, y que tiene un cierto grado de autismo y ella tiene mucho temor, ¿no? Pero vamos a estar orando por Gilda, para que Dios la fortalezca, para que Dios la bendiga, para que su embarazo vaya bien y para que ese bebé sea la alegría de su casa. Amén. Saludo también a Rafael, un hermano nuestro que está en Miami y que nos llamó y se puso en contacto con nosotros. Está orando por esta congregación y nosotros tenemos también que orar por él. Amén. Y acuérdense de orar por nuestra hermana Amanda y por su familia, porque el hermano de nuestra hermana, para algunos que han llegado tarde, quiero decirle, estábamos orando por él, pero ha fallecido. Así que oremos para que Dios consuele el corazón de nuestra hermana y de su familia. Amén. Dicho esto, vamos a continuar con el estudio donde lo dejamos en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 3. Lo dejamos allí, hablando sobre la necesidad de estar preparados, ¿verdad? Porque dice ese versículo 3 de 2 de Corintios 9, porque he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Y aunque realmente aquí de lo que el apóstol Pablo estaba hablando era de estar preparados para cuando se recogiera la ofrenda, pero yo hice una aplicación diferente de este pasaje aplicándolo, ¿verdad?, a la necesidad de la preparación en todos los sentidos, ¿no? También especialmente cuánta necesidad hay de preparación en los púlpitos, ¿verdad? Hablábamos de este tema la semana pasada, ¿no? Y nadie debería ponerse en un púlpito sin la debida preparación, ¿no? Y no me refiero a tener títulos, ¿no? Porque hay algunos que tienen títulos pero no tienen preparación. Y hay otros que tienen preparación pero no tienen título. Como dice el refrán, ¿no? El hábito no hace al monje, ¿no? No todo el que tiene colgado un título en su pared es una persona competente. El título a veces hasta se compra. Así que me refiero a tener preparación, aunque carezca de títulos, pero que conozca realmente en profundidad las Escrituras y que pueda ministrar, es decir, servir, porque eso significa la palabra ministrar. Ministrar no es dársela de grande, ministrar es servir a los demás, acercándolos a Dios cada día más, ¿no? Algunos de los apóstoles, como Pedro, ni siquiera sabían leer ni escribir, pero estaba preparado. Durante 3 años y medio estuvo con el Señor día y noche prácticamente. Y Jesús lo creyó preparado para una tarea importantísima como la del apostolado, ¿no? Y Jesús no se equivoca, ¿verdad? Así que a lo que me refiero es que si ellos, hombres como Pedro, ¿no?, sin preparación cultural, que tenía la suya, ¿no?, porque que no supiera leer y escribir no significa que no conociera la cultura de su pueblo, porque él conocía la ley y en sus discursos, en sus sermones, dio prueba de conocerla, ¿no? Él iba a la sinagoga y escuchaba, ¿no? Pero me refiero que ellos, sin la debida preparación, quizás pudieron predicar fielmente el Evangelio, sin títulos, sin ser rabinos, sin pertenecer a los escribas, ni a los fariseos, ni nada de eso. Pues también a eso es a lo que me refiero, ¿no? La necesidad de estar bien preparados. Es una de las mayores necesidades que la iglesia tiene hoy, es esa, de gentes preparadas. Porque es increíble la de cosas que se dicen que no tienen ni pies ni cabeza. Y la gente la defiende a capa y a espada.
como gato panza arriba, y sin tener la menor idea de lo que están hablando. Es una pena. Pero hay que tener disposición necesaria si se quiere tener preparación, porque la preparación no viene por un toque de alguien ungido, ¿verdad? Hay gente que corre de país en país detrás de uno, de otro, porque el siervo de Dios este tiene la unción de no sé qué, la unción de no sé cuánto. Y yo conozco un pastor que fue a Argentina, que fue a Estados Unidos, que fue a Toronto, Canadá, buscando que alguien pusiera las manos sobre él y lo volviera capaz. Y créanme, fue a todos lados, todos pusieron manos sobre él y seguía siendo un incompetente total. La preparación no viene porque alguien ponga sobre ti la mano y te diga, ahí te va el conocimiento de la palabra de Dios. No. Es cierto que Dios te ayuda, ¿no? Pero si tú te esfuerzas, porque tenemos un mandamiento que es el de escudriñar las Escrituras. Y si nosotros estamos aquí jueves tras jueves, es porque queremos cumplir ese mandamiento, escudriñar las Escrituras. Si no escudriñamos, no aprendemos. Y escudriñar es profundizar, es investigar. Es como cuando un perro escarba en busca de un hueso jugoso, ¿no? Escarba y escarba hasta que lo encuentra. Bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la palabra de Dios. No es leerla. Hay algunos que dicen, yo me he leído la Biblia 3 veces. Sí, y la lee. Enviamos también con ella a unos hermanos cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces muchas cosas y ahora. Y no se está enterando de nada. Así se la leen muchos. Pero la cuestión es leerla, es meditarla, es hacerle pregunta al texto, es preguntarle a Dios, ¿qué quiere decir con este texto? Y es así, de ese modo, como nosotros nos preparamos realmente. ¿Ok? ¿Es importante eso o no? ¿Ustedes qué piensan, sinceramente? ¿Sí? Yo creo que sí. Si la iglesia estuviera preparada de verdad, en general me refiero, ¿no? Habría mucho menos herejías circulando por las redes sociales. Ahora bien, como decía Pablo aquí, a lo que se refiere es a estar preparado para cuando recogieran la ofrenda, ¿verdad? Y yo quiero preguntarles en esta tarde algo relacionado con esto. ¿Ustedes creen que es importante estar preparados para compartir con quienes padecen necesidad? ¿Ustedes creen que hay que venir preparados para ofrendar a la iglesia? Algunos, dos dicen sí. ¿Por qué es importante venir preparado para ofrendar? No digan sí, digan por qué. Nos hace conscientes de las necesidades de los demás, estar preparados. A veces el no prepararse es pasar de muchas necesidades. ¿Cómo se prepara uno para la ofrenda? Una parte que tiene que ver con vivir es con vivir la experiencia de la necesidad. Por lo menos haber tenido a alguien en casa. Para los que no lo escuchan a través de las redes sociales, el hermano dice que una de las cosas importantes es haber padecido necesidad, porque eso nos ayuda a entender cuando alguien está en necesidad lo importante que es ayudarle, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? O haber tenido a alguien en su casa con una necesidad. Es de una manera prepararse. Bueno, ¿alguien más? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué debemos hacer para prepararnos? Yo pienso en una comunión con Dios, ¿no? Claro. Oscar. Yo una de las formas con que el Señor me ayudó a preparar mi corazón para ofrendar fue entendiendo que yo cuando ofrendo no doy para que Dios me dé, ni doy por obligación. Entonces, nada de lo que yo sacara de mi bolsillo era porque me iba a faltar o dar las obras. Esa es una de las formas de que tomé conciencia y que Dios iba a preparar mi corazón a la hora que yo pueda ofrendar. ¿Cuántos aquí aman a Dios? ¿Cuántos de aquí aman su obra? Si amamos a Dios y amamos su obra, tenemos que respaldarla. Tenemos que, de alguna manera, bueno, pues, estar ahí, ¿no? Entender que es necesaria la obra de Dios, ¿no?
Queremos que nuestros familiares se salven, queremos que se salven nuestros vecinos, que otras personas puedan conocer del Señor, que la iglesia siga adelante. La iglesia, Dios no necesita dinero, ¿verdad que no? Pero la iglesia sí. Tiene que pagar sus locales, el ministerio, tiene que pagar luz, teléfono. Bueno, aquí no pagamos luz, gracias a Dios. ¿Ok? Pero pagamos teléfono, pagamos página web, pagamos muchos gastos, ¿no? Seguros, seguro de iglesia, pagamos, porque la iglesia tiene que tener un seguro. ¿Ok? Y otros muchos gastos que de esto sabe el tesorero más que yo. Pero la iglesia necesita ser sostenida, ¿no? Seguramente, una frase que leí hoy, seguramente podemos dar sin amor. Pero lo que no podemos hacer de ningún modo es amar sin dar. Si decimos que amamos a Dios, lo tenemos que mostrar guardando sus mandamientos, ¿verdad? Y si decimos que amamos a nuestro prójimo, tenemos que mostrarlo haciendo que nuestro prójimo tenga al menos lo necesario para subsistir. Porque si viene a pedirnos ayuda y le decimos, bueno, yo voy a orar por ti, Dios te bendiga, y no le damos lo que necesita, entonces nuestro amor no es real, no es verdadero. Además de comprobar si amamos a Dios y a su obra, además también debemos asegurarnos el domingo por la mañana cuando venimos a la iglesia que traemos la cartera. Porque si yo no traigo la cartera, que es donde tengo el dinero, ¿cómo voy a ofrendar? ¡Ay, se me olvidó la cartera! A mí me ha pasado alguna vez, pero lo he tenido en cuenta para que a la semana siguiente yo he puesto mi ofrenda de la semana anterior y de esa. Porque me ha pasado alguna vez. Pero uno tiene que ir preparado, uno tiene que ir consciente, ¿no? De que, oye, una parte del culto, de la adoración a Dios, es la recogida de la ofrenda mediante la cual se sostiene la obra de Dios, ¿no? Y por eso, bueno, algunos solo se acuerdan de la ofrenda cuando el que está presidiendo dice, bueno, y ahora lo sugiere que pasen al frente que vamos a recoger la ofrenda. Ya me dejé. Versículo 4, vamos a seguir leyendo. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza, ¿no? ¿Qué quería decir? ¿Quién quedaría peor? ¿Si los corintios que no daban la talla o Pablo? ¿Quién quedaría peor? Si a la hora de recoger la ofrenda los corintios no daban la talla, ¿quién iba a quedar mal? Ella dice los corintios. Los corintios. Y Pablo también, porque había dado la cara por ellos. Claro. Sí, pero él había hablado en otras iglesias diciendo, ¡uf! Los corintios están preparados para dar una ofrenda fantástica. Claro, y eso estimuló a las otras iglesias a dar. Entonces, claro, Pablo tenía ahora miedo, dice, no vaya a ser que, habiendo yo dicho que los corintios están preparados para hacer un ofrendón, ahora resulta que vienen 4 macedonios y dice, ¿y esta es la ofrenda que han cogido los corintios? Eso es lo que Pablo estaba tratando de evitar, ¿verdad? Sin embargo, él estaba dispuesto a asumir su responsabilidad, porque él dice, nosotros y vosotros, ¿no? No nos avergoncemos, nosotros, por no decir vosotros, ¿no? Pero los dos se sentirían de alguna manera avergonzados, ¿no? ¿Alguna vez has hablado a favor de alguien y te han dejado en mal lugar? ¿Y cómo quedas? ¿Cómo te sientes cuando eso ocurre? Defraudado, ¿no? Ya no lo vuelvo a hacer, dice la hermana. No le quedan a uno ganas de recomendar más a nadie, ¿no? Bueno, pues, pero volvemos a caer en la misma piedra. Bueno, eso es lo que Pablo realmente quería evitar, como digo, ¿no? Por eso, cuando hablamos en favor de alguien, haríamos bien en asegurarnos
que no nos van a defraudar, que es lo que Pablo está haciendo, tratando de asegurarse, ¿no? ¿Cómo? Envió a los hermanos y diciéndole, oye, prepáralos para que cuando yo llegue a recoger la ofrenda con los macedonios no me vayan a dejar mal. Es decir, se percató, estuvo cuidado para que no lo dejaran en mal lugar, ¿no? Claro, conocía a los corintios. Es como cuando tú hablas con alguien, con un empresario, y le dices, mire, tengo un trabajador para usted que es fantástico, un hombre puntero, un hombre que es esforzado, que es buen trabajador, que es puntual. Y claro, lo contrata y a ti te queda el gusanillo. Antes de que llegue el primer día de trabajo, vas tú a su casa y le dices, oye, no me vayas a dejar mal, por lo que más quieras. No vayas a ser impuntual, ni te vayas a escaquear del trabajo, que yo he dado la cara por ti. Uno se asegura, ¿no? Para que cuando pase lo que pase, que no lo dejen en mal lugar, ¿no? Pues eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, ¿no? Fíjate, yo quiero que lean conmigo un proverbio, Proverbios capítulo 6, Proverbios capítulo 6, versículos del 1 al 5. A veces nos metemos en berenjenales que no debemos meternos. Pero si conociéramos la palabra bien, procuraríamos evitarlos. Proverbios capítulo 6, versículos del 1 al 5. Dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, ¿qué dice? Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Es decir, Dios nos muestra aquí que salir fiador por alguien es enlazarte. Así. Quedas enlazado, quedas atrapado. Estamos en sus manos y debemos asegurarnos de que no nos va a dejar en mal lugar. Si has salido fiador de alguien, asegúrate de que te deje en buen lugar. Asegúrate. Ocurren cada cosa en estos lares increíble, ¿no? Alguien te dice, mira, este es un pintor fantástico. Lo contratan y hace una chapuza bárbara y encima te cobra más de lo que te dijo que te iba a cobrar. Terrible, ¿no? ¿Cómo queda la persona que te lo recomienda? Ya no te fías más de él en la vida, ¿verdad? Bueno, hay que intentar salir bien del compromiso y es lo que Pablo estaba intentando hacer, ¿no? No quedar atrapado en los dichos de su boca. Versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Así que, como digo, Pablo quería prepararlos bien, que nadie salga avergonzado. Ahora, de este pasaje podemos entender que Pablo realmente pensó ampliamente en este tema, estaba preocupado con este asunto. Ahora, ¿qué hizo Pablo en su preocupación porque no lo dejaran mal?
enviar a unos hermanos para prepararlos, para advertirle, por favor, no me dejen mal, para asegurarse, eso es. Y es importante eso, ¿no? Porque si la promesa de los corintios se cumplía, todos salían bien. Pero si la promesa de los corintios no se cumplía, todos iban a quedar mal. Y eso podía afectar a la obra de Dios. De ahí la preocupación del apóstol, ¿no? Claro. ¿Dónde está el testimonio que nos ha dado el siervo de Dios, ¿no? Nos ha hablado de los hermanos de Corinto y son unos sinvergüenza. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este proverbio agrícola es uno de esos pasajes más mal interpretados de toda la Biblia, especialmente desde que se comenzó a predicar el falso evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Se utilizan pasajes como este para presionar a la gente y sacarle su dinero. Algunos falsos apóstoles y no menos falsos predicadores de la prosperidad lo han usado, sacándolo de contexto, para apoyar esa falsa doctrina de la siembra y la cosecha, que le llaman ellos. La ley de la siembra y la cosecha. Cosas que no tienen relación con lo que realmente dice este pasaje. Es muy interesante notar que en el original griego, las palabras que se traducen por generosamente son en realidad dos palabras. Epieulogia, que literalmente significa elogio, adoración, bendición, consagración, beneficio, generosidad, alabanza, bendecir. Así que se pudiera traducir de diferentes maneras. Yo les voy a mostrar las distintas formas en que se puede traducir este pasaje. El que siembra escasamente, escasamente también cosechará. El que siembra bendiciones, bendiciones cosechará. Hay quien lo ha traducido de otro modo. Dice, el dador generoso responde con gratitud y alabanzas a Dios por las numerosas bendiciones materiales y espirituales que recibe. Es una forma diferente. Ahora, esta traducción está basada en un pasaje del Antiguo Testamento. Vamos a ir a verlo porque está en Deuteronomio, capítulo 15, versículo 10. Deuteronomio, capítulo 15, versículo 10. Ahí, hablando de los pobres y de los menesterosos, dice Deuteronomio 15, 10, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá el Señor, tu Dios, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Por eso algunos estudiosos piensan que esta frase del apóstol Pablo, este proverbio agrícola de el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará, piensan que está basado en este pasaje, ¿verdad? Aunque es bien cierto que la mayoría de las versiones escogen el término abundantemente, más que bendición o incluso generosamente, ¿no? No sabemos si Pablo estaba aquí también citando otro pasaje. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 11. Proverbios, capítulo 11, versículos del 24 al 25. Fíjense bien lo que dice este proverbio. Del 24 al 25. 11, del 24 al 25. Hay quienes reparten y le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa
será prosperada. El que saciare, él también será saciado. Tanto Deuteronomio como este pasaje de Proverbios, hay estudiosos que piensan, unos que se basó en el de Deuteronomio y otros en el de Proverbios, pero realmente dicen algo muy similar a ambos pasajes. Hay un gran parecido en esas citas. Pero también Pablo vuelve a usar ese proverbio de otra manera. Más adelante, en Gálatas, capítulo 6, es un pasaje que todos conocemos, versículo 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí no habla de cantidad, pero sí habla de todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, ¿verdad? Ahí lo está aplicando a otro contexto, a otra enseñanza. Pero es el mismo proverbio, o sea, es el mismo refrán, ¿verdad? Aunque no esté hablando de dinero en Gálatas, pero ahí está, se puede aplicar a los patrones de conducta, a los pecados, a las cosas que hacemos y que pueden agradar o no a Dios. Las cosas de la carne o las cosas del espíritu. Lo que sembramos en un área o lo que sembramos en la otra, ¿no? Si tú trabajas, hay también un refrán como indio-americano, ¿no? No sé si Sioux, si Cheyenne o si, no sé de qué otra tribu sería, pero dice que todo ser humano llevamos dentro dos lobos, ¿no? O dos animales, ¿no? Un lobo y otro más dócil, ¿no? Dice que, ¿cuál de los dos será el que venza? Dice, bueno, pues aquel que alimente, ¿no? Si alimentas a uno y dejas morir de hambre al otro, pues ese es el que va a vivir, ¿no? Entonces, de lo mismo es decir, lo que tú siembras es lo que vas a recoger. También podría estar Pablo pensando, porque fíjense que hay posibilidades de fundamento para ese proverbio que él usa, ¿no? También podía estar pensando en las palabras del Señor Jesús, de Lucas capítulo 6, 38, cuando él dijo, dad y se os dará, medida buena y apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir, ¿no? O sea, es el mismo principio expresado con palabras diferentes. Ahora, lo que está claro, y esto yo quiero dejarlo patente, es que nada tiene que ver con lo que hoy se está enseñando, sacando ese texto de su contexto. Pablo de lo que está hablando es de la reciprocidad. Es una palabreja que lo que significa que si tú das, te darán. Si no das, nadie te dará. Así de simple. ¿Ok? Reciprocidad. Si tú eres generoso con los demás, cuando tú necesites, los demás serán generosos contigo. Si tú eres egoísta y no das a nadie, cuando necesites, nadie querrá darte a ti. Es así de simple. Es así de sencillo. Las recompensas en el Nuevo Testamento no tiene que ver solo con el dinero o no tiene que ver con cuestiones monetarias. Tiene que ver realmente con beneficios espirituales. Yo quiero hacerles una pregunta, quiero que la mediten. ¿Ustedes creen que es correcto convertir a Dios en una entidad financiera que da beneficios a cambio de lo que tú le das a Él? ¿Por qué no es correcto? Porque esto la tierra es sustituto toda de Él. ¿Qué le vamos a dar? Nada tenemos que sea nuestro, todo es suyo. Pero hay quien usa ese pasaje de 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, para afirmar eso, ¿no? Que aquí Dios está diciendo, tú dame que yo te voy a dar.
Si tú me das 10, yo te voy a dar 100. Si me das 100, yo te voy a dar 1000. Si tú me das 1000, yo te voy a dar 10.000. Yo he oído eso directamente en la televisión TVN, en ese canal diabólico lleno de mentiras. Yo he oído eso. Y eso es falso. Es manipulación. No es correcto hacer de Dios una entidad financiera. No hay base bíblica para eso. Es blasfemo y solo puede tener relación con mentes depravadas que convierten las cosas de Dios en negocio. Santiago 1:17. Vamos a ir a ver Santiago 1:17. Que dice ¿qué dice ahí? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Dios es el mismo y si hay algo bueno viene de parte de Dios. Esto quiere decir que Dios es generoso. Y que como Él es generoso, Él quiere que también nosotros lo seamos, con aquellos que padecen necesidad. Porque somos hijos suyos, creados a su imagen y semejanza. Y aunque la imagen de Dios pueda estar afectada por causa del pecado en nuestras vidas, aún tenemos suficiente semejanza con Dios para saber lo que es correcto y lo que no lo es. Lo sabemos. Sabemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y sabemos que si Dios es bueno, Él quiere que nosotros seamos buenos. Si Dios es santo, Dios quiere que nosotros seamos santos. Si Dios es generoso, Dios quiere que nosotros también seamos generosos. Se trata de un principio que se cumple tanto en la esfera natural como en la esfera espiritual. Si tú te muestras amigo, tendrás amigos. Si tú te portas mal con los demás, nadie querrá ser tu amigo. Es así de simple. Dos personas tienen cada uno dos sacos de grano. Uno utiliza los 2 sacos de grano para alimentar a su familia. El otro utiliza uno para alimentar a su familia y el otro lo siembra. ¿Qué pasará al año siguiente? El que consumió los 2 sacos de grano, ¿qué tendrá el año siguiente? Hambre. El que usó uno de los 2 para sembrar podrá tener al menos 20 sacos más. Porque por cada grano de trigo, hay quien se ha entretenido en contar eso, yo no sé, pero dicen que por cada grano de trigo pueden salir 40 granos más. Así que de eso se trata, ¿no? Mientras uno usó todo el grano para alimentar a su familia, no pensó en el futuro. El otro sí. Cuando tú tienes, aunque tengas poco, piensa, si hay alguna necesidad a tu alrededor, comparte lo poco que tienes. Porque si tú compartes lo poco que tienes, no temas en quedarte sin nada porque Dios te proveerá. El tamaño de una cosecha se corresponde con la amplitud de la siembra. Este pasaje de Pablo a los Corintios es un desafío a creer a Dios, a seguir el ejemplo de amor para con todos. Pues cuando somos generosos, glorificamos a Dios, y no solo eso, sino que hacemos que otros también le glorifiquen. Le glorificas tú porque das buen testimonio, y le glorifica a aquel que recibe la ayuda porque Dios le bendice a través tuya. El egoísmo de la sociedad actual se ha colado dentro de la iglesia.
Y muchas personas que dicen ser cristianos viven de manera muy egoísta, sin pensar en aquellos que a su alrededor puedan estar pasándolo mal, ¿no? El problema de hoy de la mayordomía de la Iglesia es quizás incluso superior al problema que había en tiempos de Pablo. Pues contamos no solo con los medios necesarios, con muchos más medios de los que él contaba, sino que contamos también con el conocimiento que 2000 años de historia de la Iglesia nos dan, para saber que cuando somos correctos, cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios nos bendice. Como el mismo Señor Jesús enseñara, ¿no? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Cuando somos egoístas, estamos apagando la palabra de Dios en nuestras vidas y estamos provocando que no lleve fruto. El egoísmo te aísla. ¿Será eso lo que pasa en algunas congregaciones, muchas congregaciones, que quedan sin fruto por puro egoísmo? ¿Ustedes qué piensan? ¿En serio? Hay iglesias tan centradas en sí mismas que se niegan a ver las necesidades que les rodean. Y algunas están en barrios bien necesitados, pero no hacen nada por sus vecinos. Lo que es peor, hay iglesias donde los necesitados son miembros de la iglesia y no hacen nada por ellos. Yo recibo correos de algunas personas que testifican que tras toda una vida de dar diezmos y ofrendas a la iglesia, cuando han tenido una necesidad puntual, no solamente no le han respondido positivamente, es decir, no le han ayudado, sino que además les han insultado, diciéndole, hablo de pastores, que cuando una persona necesitada, después de años de estar colaborando con la obra de Dios, cuando han ido a decir, pastor, no tenemos ni para comer, el pastor les ha insultado diciéndoles, pues miren sus vidas a ver qué clase de pecado están practicando para que Dios no les bendiga. Eso es indecente, eso es inmoral, eso es falto de amor. Ningún verdadero siervo de Dios haría eso. Quienes hacen eso son comerciantes de la fe, que todo lo quieren para sí. No quieren compartir nada. El dinero de la iglesia es de la iglesia, es para el Señor pastor. Y eso no es así. ¿O sí? Yo escuché en una ocasión una discusión, ¿no?, sobre este tema. Si la iglesia debe o no debe hacer obra social. Y había algunos hermanos de muchos años en el ministerio y de muchos años en el Señor que decían que la iglesia no es una ONG, que hay que separar lo uno de lo otro, que Dios nos mandó predicar. No nos mandó darle de comer al pobre, que para eso están las autoridades, que se encarguen ellos. Yo en aquel entonces debo reconocer, porque fue hace muchos años, que no tenía el conocimiento necesario de la palabra para poder argumentar, pero a mí aquello no me sonaba bien, no me cuadraba con lo que la Escritura dice, ¿no? Hoy sé, por Mateo capítulo 25, del 31 al 46,
que iglesia que no colabora con los necesitados, iglesia que no da de comer al pobre, que no viste al desnudo, que no visita al enfermo o al que está en la cárcel, será echada en el lago de fuego. Así está escrito. Mateo capítulo 25, versículo 46. Leámoslo si quieren, porque es importante. Hoy me acusaron de inventarme las doctrinas. Y yo digo que todo lo que digo lo puedo sustentar bíblicamente, porque yo no hablo de mi propio corazón, hablo de lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 25, del 31 al 46. Vamos a leer solamente los últimos versículos porque ya ustedes conocen este pasaje, ya lo hemos leído en otras ocasiones. Pero ahí dice, versículo 45, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué es lo que no hicieron estos que van a ir al castigo eterno? No le dieron de comer al hambriento, no vistieron al desnudo, no visitaron al enfermo ni al que estaba en la cárcel. Y esto es palabra de Dios. No es palabra ni siquiera de Pablo, es palabra de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ¿piensan que es importante o no la obra social, ayudar al que lo necesita? Realmente lo es. La iglesia, es verdad que no debemos mezclar el atún con el betún. Y debemos dejar claro, cuando hacemos obra social, estamos haciendo obra social. No hacemos obra social para traer gente y llenar la iglesia, porque eso es chantaje. Eso es dar alimento a cambio de. Eso no lo hacemos. La obra social la hacemos porque Cristo lo manda y porque es la manera en que podemos amar a nuestro prójimo. Y tenemos un mandamiento de Cristo de que debemos hacerlo así. Y la iglesia es la iglesia, y la iglesia predicamos el evangelio, y en la obra social damos de comer al hambriento y vestimos al desnudo. Son cosas diferentes, es verdad. Pero ambas son misión de la iglesia. Ambas. La iglesia es llamada a predicar el evangelio, pero también es llamada a practicar el evangelio. Predica y practica. No solo te quede en predicar. Amén. ¿Ustedes creen que esto debe ser así o no? Es Jesús mismo quien se pone en el lugar del necesitado. Cuando lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, a mí no me lo hicisteis. Cristo se identifica con el que padece la necesidad. ¿No debiéramos nosotros seguir el ejemplo de Jesús? ¿Verdad? Creo que es importante esto, ¿no? Porque tenemos un mandamiento de parte de Dios y debemos cumplir esos mandamientos. Predicar y practicar. La ofrenda que Pablo estaba levantando era para los hermanos pobres. Uy, Dios mío de mi vida. Avísenme porque si no se me va el santo al cielo, como dicen los católicos. La ofrenda que Pablo estaba levantando era para los hermanos pobres de Jerusalén. Y es un claro ejemplo de la obligación de la iglesia de atender la necesidad de otros. Si vamos a ser coherentes con nuestra fe, más nos vale que incluyamos la generosidad como parte de la vida cristiana. Más nos vale. Porque Dios bendice a quienes son generosos. Dios ama a los que son generosos. La próxima semana, si Dios quiere, podremos continuar. Nunca llego a donde quiero llegar, pero... ¿Alguna pregunta, hermanos? Adelante. Y el que dejar el padre o madre o hermano sin causa
Se refiere a que cuando nosotros dejamos a un lado aquello que nos estorba en nuestra comunión con Dios, Dios nos va a bendecir igualmente. Es decir, nadie que haya dejado padre, madre, esposa, hijos, casa, tierras, por mi causa, en mi nombre, no recibirá. Es decir, nadie que haya hecho eso quedará sin su recompensa. Es decir, Cristo está diciendo, no permitas que ninguna de esas cosas sean tropiezo en tu vida para seguirme. No está diciendo que tengamos que abandonar a nuestros padres. No está diciendo que tengamos que abandonar a nuestras mujeres o a nuestros hijos. Está diciendo, en caso de que sean, porque en otros pasajes lo explica de otra manera, ¿no? Se refiere a cuando nuestro papá o cuando nuestra mamá o cuando nuestra esposa o nuestros hijos son impedimentos para que nosotros sigamos a Cristo. Ahí es cuando tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo por Él. ¿Ok? Solo cuando es tropiezo en nuestra vida para seguirle a Él. No significa que desatendamos, no cojamos eso, como algunos quisieron, como una excusa para decir, no, yo ya no tengo por qué seguir ayudando a mis padres, porque ya el Señor dice que yo deje a mis padres, que Él me dará además más. Hay que entender la palabra en su contexto. Jesús estaba hablando de los que le seguían. Y a veces, Jesús ya lo dijo en otro pasaje, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Se estaba refiriendo que cuando alguien se convierte, muchas veces la propia familia es estorbo para que esa persona pueda seguir adelante en su fe. Y ahí es cuando hay que estar dispuesto a renunciar a cualquier cosa para seguir al Señor. ¿Ok? ¿Más preguntas? Bueno, pues entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor porque Dios es bueno y Dios es generoso. Amén. Seámoslo también nosotros. Eso es de lo que nos está hablando la palabra de Dios. Durante años no hemos hablado de dinero en esta iglesia. Pero estamos leyendo y estudiando un capítulo, un libro que habla mucho de este tema. Por eso tenemos que hablarlo. Porque estamos estudiando la palabra de Dios y la palabra de Dios nos habla de esto. Y yo quiero que cuando me presente delante de Dios, quiero poder decir, no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Es decir, quiero enseñarles todo lo que dice la palabra. No quiero reservarme nada. Ni por vergüenza ni por temor. Quiero comentar y enseñar toda la Escritura. Así que nos toca hablar de este tema porque es el libro que estamos estudiando. Amén. Alguien que nos despida en oración dando gracias al Señor por su palabra. En voz alta, por favor. Entender la importancia que tiene también en nuestras vidas aplicarlo, sobre todo. Gracias por este privilegio, una vez más. Gracias por tu presencia. Llévanos a tu paz allí a donde vamos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Este viernes